La capacidad de transformar una piedra simple en oro es la capacidad de ver el mundo y la tierra como una gran fuente económica y vital para nosotros. Frase dicha por Milena Díaz, geóloga y gerente general del Instituto de Minas de Chile. El día de hoy hablaremos de los haluros, que son minerales que están compuestos por un halógeno electronegativo y cationes metálicos, principalmente por alcalinos térreos. Estos minerales se caracterizan por ser muy malos conductores de electricidad y de calor. Podemos compararlo con el cobre, que es todo lo contrario. Como bien sabemos, el cobre es un gran conductor de electricidad y de calor. En este caso, los haluros no lo son. Estos minerales son utilizados para distintas cosas, pero especialmente en la industria química, para elaborar limpiadores, para elaborar fertilizantes, productos para el hogar, etcétera. Así como en todo grupo de minerales, este también tiene sus subgrupos, que son los bromuros, yoduros, fluoruros y otros más. Dentro de esto, los minerales más característicos son la alita, fluorita y etcétera, los cuales son utilizados para distintos trabajos. Su importancia en la química. Los haluros son compuestos químicos que resultan de la combinación de un halógeno, o sea, del flúor, cloro, bromo y yodo, con otro elemento. Generalmente este es un metal o del grupo orgánico. Su estudio es muy fundamental en la química debido a diversas propiedades y su reactividad, lo que confiere un papel bastante crucial en bastantes reacciones químicas y aplicaciones. Su clasificación de los haluros. Los haluros se clasifican en haluros metálicos y en haluros orgánicos. En los haluros metálicos se forman entre metales y halógenos. Un ejemplo puede ser el cloruro de sodio y el bromuro de potasio. Estos compuestos suelen ser sólidos, iónicos a temperatura ambiente y tienen altas temperaturas de fusión y ebullición. Por parte de los haluros orgánicos, contienen al menos un halógeno unido a un carbono. Un ejemplo también puede ser el cloroformo y el tetracloruro de carbono. Los haluros orgánicos son muy esenciales en la síntesis orgánica y pueden actuar como reactivos en diversas reacciones químicas. Sus propiedades químicas. Los haluros son conocidos por su alta reactividad, especialmente los haluros de los metales alcalinos y alcalinoterros. Su reactividad de los haluros se debe a la polaridad en los enlaces, es decir, la diferencia de electronegatividad entre el halógeno y el otro elemento que se crea de los enlaces polares, lo que facilita la formación de iones. Las reacciones nucleofílicas. Los haluros orgánicos pueden participar en reacciones nucleofílicas, donde el halógeno actúa en un grupo saliente. Esto es muy fundamental en la síntesis de compuestos más complejos. Ahora pasaré a comentar sobre las reacciones típicas. Está la sustitución nucleofílica, que en esta reacción un nucleófilo reemplaza a un halógeno en un haluro orgánico. También está la eliminación, que básicamente es que los haluros pueden participar en reacciones de eliminación para formar dobles enlaces. Y también está las reacciones redox. Algunos haluros pueden actuar como agentes oxidantes o reductores, dependiendo del contexto químico. Clasificación haluros de metales. Son cuatro. El primero es haluros de metales alcalinos. Estos minerales contienen metales del grupo 1 de la tabla periódica, como el litio, el sodio y el potasio. Un ejemplo es la halita, que es cloruro de sodio, comúnmente conocida como sal de mesa. Como segundo tenemos haluros de metales alcalinos térreos. Son minerales que contienen metales del grupo 2 de la tabla periódica, como el calcio y el magnesio. Un ejemplo sería la fluorita,
cloruro de calcio, muy utilizado en la industria del acero. Como tercero tenemos haluros de metales de transición. Estos contienen metales de transición como el hierro, el zinc y cobre. Un ejemplo es la salmantita, que contiene cloruro de hierro. Y como último tenemos haluros de metales pesados. Estos incluyen metales como la plata, el plomo o mercurio. Un ejemplo es la cerucita, que contiene fluoruro de plomo, utilizado en diversas aplicaciones industriales. Las propiedades físicas de los haluros. Aquí vamos a hablar del estado físico a temperatura ambiente. Los haluros son compuestos formados por halógenos y metales. Su estado físico a temperatura ambiente varía según su composición. La mayoría de haluros inorgánicos cambian de sólido a temperatura ambiente. Esto incluye haluros como el cloruro de sodio, NaCl, que es más comúnmente conocido como sal de mesa. Las estructuras cristalinas de estos compuestos, caracterizadas por enlaces iónicos fuertes, les confieren alta estabilidad y temperatura de fusión elevada. Por ejemplo, el cloruro de potasio y el bromuro de calcio también son sólidos. Haluros líquidos. Existen algunos haluros que pueden ser líquidos a temperatura ambiente. Un ejemplo notable es el bromuro de hidrógeno, que se presenta como un gas que se puede disolver en agua formando una solución líquida. Otro ejemplo es el loduro de mercurio, HgI2, que aunque principalmente sólido, puede ser observado en forma líquida y en ciertas condiciones. Haluros gaseosos. Algunos haluros son gaseosos a temperatura ambiente. Entre ellos se encuentran haluros más ligeros, como el fluoruro de hidrógeno, HF, o el cloruro de hidrógeno, HCl. Estos compuestos se encuentran comúnmente en una forma de gas, debido a su baja masa molecular y estructuras de enlace que requieren menos energía para liberar las moléculas en el estado gaseoso. Soy ingeniera, mi nombre es Juan Manuel Benavides Guarachi y el día de hoy voy a hablar acerca de la solubilidad y los disolventes que hay para los haluros. Lo primero que tenemos que saber es qué es la solubilidad. Es la capacidad que tiene un cuerpo o una sustancia determinada, en este caso un mineral, al cual llamaremos el soluto, ¿no? Este debe poder disolverse en un medio determinado llamado solvente a condiciones ambientales determinadas, como la presión y la temperatura. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? En la solubilidad se genera cuando el mineral pierde un ingrediente gaseoso o cuando se genera uno por la reacción mutua entre el ácido y el mineral. Ahora hablaremos acerca de la solubilidad en el agua. Especialmente hablaremos del grupo alquilo por parte de los haluros, ya que la mayoría tiene poca o ninguna solubilidad. Esto se debe a que muchos compuestos son no polares, mientras que el agua es un solvente polar y no sigue la regla de lo semejante disuelve lo semejante. Ahora, habrán algunos factores que puedan cambiar todo ya lo mencionado, ya que hay excepciones. En este caso tendremos a la naturaleza del haluro, como los haluros de sodio y potasio, los cuales son solubles en agua debido a la interacción iónica con las moléculas de agua. Tendemos al tamaño y el ion, ya que los haluros que tienen iones más grandes tienden a ser menos solubles. Y tenemos las interacciones intermoleculares, es la capacidad de un haluro para formar enlaces de hidrógeno o interacciones dipolo-dipolo con el agua, ya que puede aumentar su solubilidad. Luego hablaremos de los otros disolventes, pero la solubilidad en estos haluros varían de la naturaleza del haluro y del tipo de disolvente que vayamos a utilizar, ya que generalmente los haluros son solubles en disolventes orgánicos apolares que en agua. No. Ahora, los más importantes en estos disolventes tenemos el éter etílico,
ya que muchos haluros del grupo alquilo son solubles gracias a que es un disolvente apolar. Esto se debe a que los haluros, especialmente los del grupo alquilo, son no polares o ligeramente polares. En este caso también tenemos al benceno, los haluros aromáticos como el clorobenceno, ¿no? Este es soluble en benceno, obviamente. Esto es disolvente porque es apolar y favorece la disolución de compuestos similares. El tolueno es similar al benceno, especialmente disolvente para aquellos que son no polares. También tenemos a los cloromorfos, que son algunos haluros, especialmente los haluros de alquilo, ¿no? Es un disolvente polar-apolar. Algunos factores que afectan la solubilidad en disolventes: tenemos la polaridad del disolvente, tenemos la estructura del haluro y tenemos la interacciones intermoleculares. La polaridad de disolvente es la regla de lo semejante disuelve a lo semejante, la estructura del haluro. eh, Esto se debe a la presencia de grupos funcionales polares en el haluro, ya que puede influir en su solubilidad en disolventes polares. Y las interacciones intermoleculares es la capacidad de los haluros para formar interacciones con los enlaces hidrógenos. Con los disolventes también puede afectar su solubilidad. Muchas gracias. La reactividad de los haluros. Se refiere a cómo estos minerales interactúan con el medio ambiente, otros compuestos químicos y condiciones geológicas específicas. Los haluros incluyen a la halita, la fluorita, silvina, carnalita, entre otros. Tienen una química que está influida por su estructura cristalina, su composición química y su estabilidad en diversos entornos geológicos. Pasamos con lo que son los factores que afectan la reactividad de los haluros. 1. La solubilidad en el agua. Los haluros, como la halita y la silvina, son altamente solubles en agua, lo que los hace muy reactivos en ambientes húmedos. Esto los convierte en minerales clave en procesos de formación de salmueras. Otros, como la fluorita, son mucho menos solubles, lo que les otorga mayor estabilidad en condiciones acuosas. 2. Condiciones de formación. Se forman principalmente en depósitos evapóricos, donde la evaporación de agua rica en sales concentra los iones para formar cristales. En condiciones hidrotermales pueden ser reemplazados o modificados por otros minerales dependiendo de la química del fluido. Interacción con otros elementos. Los haluros reaccionan a ácidos fuertes, bases y otros compuestos químicos, formando nuevos productos. Por ejemplo, la fluorita reacciona con ácido sulfúrico para formar el fluoruro de hidrógeno, un compuesto industrial clave. Comportamiento químico de los haluros. En ambientes evapóricos. En estos ambientes, los haluros son los primeros minerales en precipitar cuando el agua se evapora. La halita y la silvina son muy reactivos en presencia de humedad, disolviéndose fácilmente y liberando iones al medio circundante. Las almueras formadas pueden generar nuevos minerales secundarios, como sulfatos y carbonatos. En ambientes hidrotermales, la fluorita se forma comúnmente en venas hidrotermales. Es más estable que otros haluros en estas condiciones. La interacción de fluidos calientes con rocas puede llevar a la recristalización o reemplazo de haluros por otros minerales como la calcita o cuarzo. En ambientes ácidos, la reacción de los haluros con ácidos es un ejemplo clave de su reacción. Por ejemplo, la fluorita reacciona con ácido sulfúrico para formar HF. Los cloruros metálicos no reaccionan fácilmente con ácidos débiles, pero sí se disuelven en agua, liberando cationes metálicos. Reactividad específica de los principales haluros. Encontramos lo que es la halita, que es muy soluble en agua, clave en la formación de salmueras; la silvina, similar a la halita, pero más rara, que reacciona a procesos evapóricos; la fluorita, baja solubilidad, reacciona con H2SO4 para formar HF; carnalita, reactividad en presencia de agua; la criolita, tiene una baja reactividad en agua, pero importante en procesos de refinación y de aluminio. Y tenemos lo que son las aplicaciones y la reactividad de los haluros. En la industria minera, la halita y la silvina se extraen para la producción de sal, fertilizantes como el potasio y productos químicos básicos. En procesos metalúrgicos, la fluorita es fundente esencial en la fabricación de acero y aluminio debido a su capacidad de reducir la viscosidad de la escoria. Gracias.
La formación de los haluros. Los haluros son compuestos químicos que se forman por la combinación de un halógeno con un catión metálico o con un grupo funcional. Bueno, en el contexto de la mineralogía, ah, los haluros son una clase muy importante de minerales que presentan características y propiedades únicas, específicas. Bueno, la estructura y la composición de los haluros. Los haluros están compuestos por iones de halógenos electronegativos, que estos al combinarse con cationes metálicos como el sodio, el calcio, el potasio, entre muchos otros, dan lugar a enlaces iónicos que son muy característicos de este tipo de compuestos. Los haluros pueden clasificarse en haluros simples, que en estos incluye un solo tipo de halógeno y un metal, y en los haluros complejos, que contienen múltiples cationes o aniones, donde también puede incluir agua en su estructura. Algunos ejemplos de haluros tenemos la halita y la fluorita, que son minerales muy representativos de esta clase. Bueno, la formación de los haluros ocurre principalmente a través de los procesos geológicos y químicos. La primera serían las reacciones químicas, donde los haluros se forman cuando los metales reaccionan con halógenos gaseosos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que está el sodio. Al unirse con el cloro va a formar el cloruro de sodio. Otro proceso sería la evaporación. Esto ocurre mayormente en los ambientes evaporíticos, como en lagos salinos, en zonas áridas, donde la evaporación del agua puede concentrar sales. De esta manera va a formar depósitos de minerales de haluros. Y por último, la alteración de minerales, donde algunos minerales pueden alterarse a la presencia de soluciones ricas en halógenos, dando lugar a la formación de nuevos haluros. Continuando con la exposición ingeniera, yo les voy a hablar sobre lo que son las aplicaciones de los haluros. Bueno, los haluros son compuestos formados por un halógeno, el flúor, el cloro, el bromo, yodo o el astato. Estos, unidos a otro elemento, tienen numerosas aplicaciones, debido a sus propiedades únicas. Bueno, a continuación yo les mencionaré algunas de las más importantes. El uso de los haluros en la industria química. Tenemos en la industria de los polímeros. El fluoruro de vinilo, por ejemplo, es empleado en tuberías, cables y materiales de construcción. También tenemos a los fluoruros, utilizado en recubrimientos antiadherentes y materiales resistentes al calor. Farmacéutica. Muchos medicamentos tienen haluros debido a sus propiedades químicas que mejoran la estabilidad y actividad de los fármacos. Por ejemplo, tenemos los compuestos fluorados en anestésicos y antidepresivos. Industria de refrigerantes. Estos son utilizados en sistemas de refrigeración y aires acondicionados. Fabricación de materiales avanzados. Utilizados en el enriquecimiento de uranio para energía nuclear. En la agricultura. Aunque está regulado por su efecto en la capa de ozono, se utiliza en fumigación de suelos para el control de las plagas. El uso de los haluros en la industria médica. Por ejemplo, tenemos los fármacos halogenados, que estos mejoran la biodisponibilidad y estabilidad de los medicamentos. Antisépticos y desinfectantes. Por ejemplo, tenemos el yodo, que se usa para desinfectar heridas y en procedimientos quirúrgicos. También al cloro en compuestos como hipoclorito de sodio, para desinfección de equipos médicos. Tratamientos hormonales, por ejemplo el yoduro de potasio, utilizado para tratar problemas de tiroides. Por último, la quimioterapia. Los haluros están presentes en medicamentos anticancerígenos como los mencionados compuestos fluorados y ciertos halogenuros metálicos. El uso de los haluros en la tecnología. Empezando con nuestro primer punto, que son telecomunicaciones. Los haluros de plata son importantes en sensores ópticos y paneles solares, precisamente porque estos nos ayudan a captar la luz y convertirla en energía o señales, lo que mejora el funcionamiento de redes de comunicación como las usadas en Internet o en telefonía móvil. Nuestro segundo punto es fotografía. El haluro de plata es el material que permite que las películas fotográficas capten imágenes. Cuando la luz lo toca, se forma una imagen que después se revela con los químicos, lo que permite guardar recuerdos antes de la fotografía digital. Nuestro tercer punto es electrónica. Los haluros como el haluro de plomo
Se usan en la fabricación de chips y componentes que controlan la electricidad en aparatos como teléfonos, computadoras y televisores. Sin ellos, muchos dispositivos electrónicos no funcionarían. Nuestro cuarto punto son los catalizadores. Los haluros metálicos, como el haluro de platino, se usan en procesos industriales para hacer que reacciones químicas sean más rápidas y eficientes, como por ejemplo se usan en fábricas para producir hidrógeno o mejorar combustibles. Nuestro quinto punto es el tratamiento de agua. El fluoruro de sodio, un tipo de haluro, se añade al agua para proteger los dientes y esto ayuda a reducir las caries en la población, siendo una solución práctica y económica para la salud bucal. Y nuestro último punto es la optoelectrónica. Los haluros de galio y otros compuestos se usan para fabricar luces LED y pantallas de bajo consumo. Estos materiales permiten que las luces sean más brillantes, duren más tiempo y usen menos energía. Hola, ¿qué tal a todos? Me presento, mi nombre es Jorge Luis Cáceres Colque y hoy día hablaré sobre las regulaciones y medidas de seguridad. Para empezar, sabremos que estos compuestos, aunque sean útiles en diversas aplicaciones, pueden resultar dañinas para el medio ambiente y nuestra salud. Como primer punto tomaré el control de la producción y el uso de los haluros. Esto se logra a través de tratados internacionales como el Protocolo de Montreal, el cual busca eliminar sustancias que dañen la capa de ozono. Y otro ejemplo de ello sería el Convenio de Estocolmo, que regula contaminantes orgánicos persistentes. Además de ello, muchos países han implementado regulaciones nacionales que limitan el uso de haluros dañinos en diversas industrias. Como segundo punto a tratar tengo la promoción de alternativas más seguras. En ella se busca fomentar la investigación y el desarrollo de sustitutos menos perjudiciales para la salud. También es importante impulsar las tecnologías de producción. En ella se busca que sean más limpias y que ayuden a la reducción de emisores contaminantes. Como tercer punto tengo la gestión adecuada de residuos. En ella es esencial implementar sistemas eficaces para la recolección, el tratamiento y la eliminación segura de residuos que contengan haluros. Esto incluye el tratamiento de aguas residuales y la remendación de sitios contaminados. Esto para evitar los daños al medio ambiente. Y por último, tengo las medidas de seguridad en el manejo de los haluros. En ellas se requiere un etiquetado adecuado, almacenamiento seguro y el uso de equipos de protección personal. Además, es vital proporcionar capacitaciones sobre los riesgos y las medidas de seguridad necesarias. En conclusión, el control y el manejo de los haluros es un tema complejo que requiere la colaboración de gobiernos, industrias y ciudadanos. Al seguir estos principios podemos proteger a nuestro medio ambiente y nuestra salud. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Para empezar, les voy a leer un poco sobre el tema. Los haluros son compuestos que contienen elementos halógenos como el cloro, bromo, flúor y yodo. Pueden tener efectos importantes en el medio ambiente debido a su persistencia, toxicidad y tendencia a bioacumularse. Ahora les voy a hablar de los principales impactos de los haluros. Tenemos contaminación del agua, toxicidad en los suelos y aguas subterráneas, impactos en la salud humana y riesgos atmosféricos. Tocando el primer punto, que es contaminación del agua, los compuestos halogenados como los organohalogenados se producen en industrias como el blanqueo del papel y la desinfección con cloro. Estos afectan gravemente a los organismos acuáticos y se acumulan en las cadenas alimenticias. El segundo, toxicidad en suelos y aguas subterráneas.
Los haluros pueden persistir mucho tiempo en los suelos y filtrarse a las aguas subterráneas. Esto ocurre por derrames accidentales y por su uso excesivo en actividades agrícolas e industriales. Tocando el tercer punto, impactos de la salud humana. La exposición prolongada a haluros tóxicos como los organoclorados puede causar desde irritaciones hasta enfermedades graves como daños neurológicos o incluso el cáncer. En el riesgo atmosférico, algunos haluros como el CFC destruyen la capa de ozono, mientras que otros como el metilbromuro contribuyen al calentamiento global y alteran el clima. Y proponiendo unas soluciones y mitigación de los impactos de los haluros, tenemos regulación industrial, sustitución por alternativas y gestión de residuos. 3 puntos a ofrecer. En el primer punto, regulación industrial, yo diría que es necesario controlar la liberación de compuestos halogenados, utilizando tecnologías avanzadas en industrias como el papel, plásticos y electrónicos. Y en sustitución por alternativas, siempre que sea posible, se deben usar compuestos menos tóxicos, más biodegradables para reducir el impacto ambiental. En gestión de residuos, podemos implementar sistemas de reciclaje eficiente y métodos de eliminación segura para evitar la acumulación de estos compuestos en el medio ambiente. Prosiguiendo con el tema, daremos nuestras últimas conclusiones acerca de los haluros. Los haluros se encuentran solidificadamente. Quiere decir que son sólidos en temperatura ambiente. Estos se han formado con un punto de fusión y ebullición totalmente altos. Los haluros están asociados a los halógenos, más un metal o un no metal. Otra conclusión que podemos llegar es que estos haluros son muy importantes en la clase de minerales, ya que forman más de 100 especies a las cuales tienen y poseen diferentes utilidades y usos a nivel industrial, metalúrgico, electrónico. Por ejemplo, tenemos a lo que es la halita o la silvina, ¿no? La halita es un cloruro de sodio, las cuales está compuesto por el cloro y por el sodio. Y las que utilizamos hoy en día, que es la sal, la sal, que es utilizada como un condimento en los restaurantes, en las comidas rápidas o hasta en el hogar. Luego tenemos ya la fluorita, tenemos el yoduro, entre otros importantes. Otra de las conclusiones que podemos llegar es que estos minerales poseen diferentes propiedades físicas y químicas, ya que sus compuestos, sus átomos están totalmente asociados. Otra de las conclusiones que podemos llegar es que gracias a los haluros también podemos identificar los colores. Principalmente se caracterizan porque son de colores blancos, transparentes. En muchos casos son de colores, de colores fosforescentes, ¿no? Ahora también llegamos a la conclusión de que los haluros poseen exfoliaciones casi perfectas. Su color de raya va a ser totalmente blanco y bueno, en su composición están bien asociadas y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.